Una cardióloga, corriendo al trabajo, olvidó su bolso en el microbús. Una anciana en la parada se lo tendió, susurrando con una voz que parecía venir de otro mundo. No vayas a trabajar hoy. Ve a la oficina de tu marido y escóndete en el cuarto de limpieza. No hagas preguntas, solo haz lo que te digo. Tu vida entera está en juego. Yo no sabía qué hacer. Media hora después, sentada en la oscuridad del cuarto de limpieza de su oficina, creía que estaba perdiendo la razón, hasta que de pronto escuché aquello que lo cambiaría todo. Te damos la bienvenida a este rincón, a nuestro canal Historias de Vida. Antes de cruzar el umbral de este relato, por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Nos llena el alma saber en qué rincones del mundo laten los corazones de nuestra audiencia. Acomódate, sírvete un café caliente y disfruta de esta historia inolvidable. La mañana había comenzado a tropezones. Dalia salió disparada del edificio, cerrando a medias su bolso, donde los frascos de medicamentos y el estetoscopio tintineaban con su ritmo habitual. Llegar tarde a su turno en el área de cardiología del Hospital General no era una opción. La jefa de piso no perdonaba ni un minuto, y los pacientes ya aguardaban. Para colmo de males, la combi llegó a reventar. Tuvo que abrirse paso a empujones hasta el asiento trasero, abrazando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Durante todo el trayecto, la mente de la mujer no dejaba de dar vueltas a la conversación de anoche con Bernardo. Él había vuelto a llegar de madrugada. Su ropa destilaba el aroma de un perfume ajeno y el aliento le olía a mezcal caro. A las preguntas de ella, respondía con monosílabos, esquivando la mirada y hundiendo el rostro en la pantalla del celular. 10 años de matrimonio, y ahora sentía que entre los dos se había levantado un muro de piedra que Dalia, por más que golpeara, no lograba derribar. En sus entrañas sabía que algo oscuro estaba pasando, algo que él callaba mientras le regalaba esa sonrisa de siempre, que ahora se sentía como la mueca de un extraño. Al llegar a su parada, Dalia saltó a la acera casi al final, atrapando al vuelo su bata blanca que amenazaba con escurrirse. La combi soltó un bufido de humo gris y arrancó, dejándola sola en la banqueta. Fue apenas un minuto después, cuando su mano buscó por instinto el celular para escribirle a Bernardo, que sus dedos solo encontraron el vacío. El bolso no estaba. El corazón se le desplomó en el pecho, cayendo al vacío como un elevador al que le cortan los cables. Ahí llevaba su identificación, la cartera, las llaves del departamento, sus zapatos cómodos para el turno y ese estetoscopio sin el cual se sentía desnuda, como si le faltaran las manos. Dalia empezó a dar vueltas sobre su propio eje en la parada, escudriñando el horizonte, pero la combi ya había desaparecido tras la esquina. Cerró los ojos y se imaginó entrando al pabellón con las manos vacías, la mirada fulminante de la jefa de piso, los enfermos esperando el pase de visita. Y justo en ese abismo de angustia, sintió que alguien la observaba. En la banca de cemento, a unos pasos de la parada, estaba sentada una mujer. Una mujer extraña, de esas que no se ven a plena luz del día en esta ciudad de prisas. Llevaba un abrigo largo que parecía de otra época, un rebozo amarrado sobre el cabello de plata con rosas deslavadas bordadas en los bordes, y en su regazo, sostenía el bolso de Dalia. Era exactamente su bolso, con el cuero gastado en un costado y ese llaverito en forma de corazón colgando del cierre. Pero sí es mi bolsa, soltó Dalia en un suspiro, corriendo hacia ella. Muchísimas gracias, señora. Ya daba todo por perdido. ¿Cómo llegó a sus manos? La anciana levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran de una juventud desconcertante, claros, transparentes, y la miraban con una fijeza tan profunda que rozaba el espanto. Le tendió el bolso a Dalia, y en el instante en que sus dedos se rozaron, la doctora sintió que una corriente de hielo le subía por el brazo. La mano de la desconocida estaba helada, a pesar del calor de la mañana. Tómala, mija. Su voz era un susurro apenas, pero resonó en el aire con una claridad absoluta. Pero antes de que salgas corriendo, escúchame bien. Dalia se quedó congelada, abrazando su bolso contra el pecho. Ahorita mismo te vas a subir a la combi que va para el centro, hacia la zona de oficinas. Vas a buscar un edificio de cristales con un letrero azul que dice Desarrollos Capital. Te vas a subir al cuarto piso, vas a buscar el cuarto de limpieza donde guardan las escobas,
y te vas a esconder ahí adentro. Y te vas a quedar calladita, sin hacer ruido, hasta que escuches lo que tienes que escuchar. Dalia la miraba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar las palabras. Por su mente cruzó la idea de que aquello era una nueva forma de extorsión, o que la pobre señora se había escapado de algún psiquiátrico. Perdón, ¿qué dice?, balbuceó, dando un paso hacia atrás. ¿Cuál combi? ¿Qué cuarto de limpieza? Me parece que me está confundiendo con otra persona. No hay confusión alguna, respondió la mujer con una calma de piedra. Tú eres Dalia, la esposa de Bernardo, doctora en cardiología. No tienen hijos, aunque tú te mueres por tenerlos. Tienes terror de que tu marido ya no te ame. Y tienes toda la razón, pero con tener miedo no basta. Tienes que saber la verdad. A Dalia se le cortó la respiración en seco. ¿De dónde sacaba esta mujer su nombre? ¿Cómo sabía lo de Bernardo? Era una locura absoluta. Como sabe usted, empezó a decir, pero la anciana la interrumpió levantando una palma seca y surcada de arrugas. No hagas preguntas, mija. El tiempo se escurre. Solo haz lo que te mando. Hoy, en este preciso día, puedes cambiar el rumbo de todo, o puedes quedarte sin nada. La decisión es tuya, pero te juro que si te vas ahorita a ese hospital, te vas a arrepentir hasta el último de tus días. Yo lo sé. Con esas palabras, la anciana se levantó de la banca y, sin mirar atrás, echó a andar. En un parpadeo, su figura se disolvió entre la marea de gente que caminaba por la mañana, como si nunca hubiera estado ahí. Dalia se quedó clavada en la acera, con el bolso apretado en las manos, sintiendo un temblor fino que le subía desde las rodillas. La cabeza le daba de vueltas. La razón le gritaba que aquello era un disparate, que debía correr al hospital para no perder el empleo y borrar ese encuentro como si fuera una pesadilla nacida del estrés. Sin embargo, en algún lugar oscuro y profundo de su pecho, se retorcía un miedo frío y pegajoso. Esa mujer había pronunciado en voz alta lo que Dalia ni siquiera se atrevía a susurrar en la oscuridad de su recámara. Y así, sus pies se negaron a moverse de la parada. Cuando apareció la combi con el letrero del centro, Dalia se subió como si caminara sonámbula. Durante el trayecto, sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el bolso. Su cabeza era un enjambre de pensamientos, cada uno más irracional que el anterior. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Ir a la oficina de su esposo para meterse en un closet de escobas? Era el colmo del absurdo. Bernardo era un hombre respetable, el jefe de área en una constructora de prestigio. Tenían un departamento hermoso, dinero seguro, un proyecto de vida. ¿Qué esperaba encontrar ahí? ¿O a quién? Sacó el celular, abrió el chat de la jefa de piso y tecleó: se me presentó una emergencia familiar muy grave. Llego más tarde. Le dio a enviar y apagó la pantalla antes de que entrara la respuesta. Ya no había vuelta atrás. El edificio del letrero azul apareció de inmediato. Una torre moderna, toda de cristal, con guardias de seguridad en la entrada y torniquetes con tarjeta. Dalia se detuvo a unos metros, dudando cómo cruzar, pero como si el destino le abriera la puerta. Un grupo de oficinistas que había salido a fumar se acercó riendo a los torniquetes. Ella bajó la cabeza, se pegó a ellos y se coló al interior como una sombra. Luego, el elevador hasta el cuarto piso. Caminó por un pasillo larguísimo alfombrado de gris, leyendo las placas doradas en las puertas: contabilidad, recursos humanos, ventas, dirección general. Y de pronto, lo vio. El cuarto de limpieza. Una puerta discreta, casi invisible, al mero fondo del pasillo, pegada a las escaleras de emergencia. Dalia miró a ambos lados, comprobó que el pasillo era un desierto, y giró la perilla. La puerta cedió sin un crujido. El interior olía a limpiador de pino, a polvo acumulado y a papel viejo. Era un hueco estrecho, asfixiado por cubetas, trapeadores y torres de cajas de hojas para impresión. Apenas cabía un alma, pero en la esquina más oscura, detrás de unas cajas apiladas, había un rincón diminuto. Dalia se escurrió hasta ahí, se puso en cuclillas y jaló la puerta, dejando apenas una rendija del grosor de una moneda. En aquella penumbra espesa,
el único sonido era el tamborileo desbocado de su propio corazón, que le parecía tan fuerte que todo el edificio debía estar escuchándolo. El tiempo se volvió chicle. Al principio, solo llegaba el eco de los tacones y zapatos de los empleados pasando por el pasillo, retazos de pláticas sobre juntas, reportes de gastos, quejas cotidianas. Alguien soltó una carcajada, otro le gritaba a un proveedor por teléfono. Era un martes cualquiera en una oficina cualquiera. Dalia, encogida y pegada a la pared, se sentía la mujer más estúpida del mundo. Se le durmieron las piernas, y la esquina de una caja de cartón se le clavaba sin piedad en las costillas. Quería levantarse, sacudirse el polvo, tomar un taxi al hospital y fingir que esta mañana de locura jamás había existido. Pero sus músculos no le respondían. Las palabras de aquella anciana del rebozo se le habían clavado en la mente como una espina venenosa. Habría pasado casi una hora. Dalia cabeceaba, vencida por el agotamiento y la tensión, cuando de pronto unos pasos la despertaron de golpe. No eran pasos cualquiera. Eran apresurados, pero tenían esa pisada firme y pesada que ella conocía de memoria. Se detuvieron en seco justo frente a la puerta del cuarto. «Metámonos aquí. Acá sí que nadie nos va a ver», dijo una voz de hombre. A Dalia se le desplomó el alma hasta los tobillos. Era la voz de Bernardo. Ese tono, esa cadencia arrastrada al hablar. Se tapó la boca con ambas manos, aterrorizada de que el sonido de su respiración la delatara. «Ay, Bernardo, huele a puro polvo aquí», respondió una segunda voz. Una voz de mujer, joven, berrinchuda, empalagosa hasta dar náuseas. ¿De verdad no podíamos aguantarnos al coche? En el estacionamiento alguien nos puede ver, cortó Bernardo con sequedad. Aquí no entra nadie y está tranquilo. Ni modo, te aguantas un ratito. La puerta se abrió, y una navaja de luz rasgó la oscuridad del cuarto. Dalia contuvo el aliento, haciéndose un ovillo detrás de las cajas para volverse invisible. Su ángulo de visión era mínimo, pero le bastó. Bernardo entró primero, jalando por el brazo a una muchacha. Dalia la reconoció al instante. Era Elena, la nueva asistente de la dirección, una guerita de cuerpo operado y cara de muñeca, que un par de veces había ido a su casa a llevarle unos contratos a Bernardo. ¿Y bien? ¿Ya quedó todo listo?, preguntó él, volteándose hacia ella. Le urgía, se le notaba en la voz. Sí, mi amor, tal y como me lo pediste, ronroneó la muchacha, pegándose a su pecho. Mañana mismo firmamos. Ya tengo los papeles, el notario es de confianza, es amigo mío. Tu mujer ni por enterada se va a dar. Lo único importante es que nadie vaya a abrir la boca antes de tiempo. Bernardo le acarició el hombro, bajando la mano por su espalda. Dalia vio el gesto desde las sombras, y una ola de dolor tan brutal la embistió que el cuarto entero le dio vueltas. El departamento lo voy a poner a tu nombre, y en unos meses lo vendemos, explicó Bernardo con frialdad. Nos repartimos el dinero. A ella le pido el divorcio, y se va a quedar en la calle, porque legalmente ese departamento ya no va a ser nuestro. Y como los préstamos del banco están todos a su nombre, pues que los pague ella. Ni cuenta se va a dar. ¿Seguro que no va a sospechar nada?, preguntó Elena, con un hilo de nerviosismo en la voz. Es una tonta, confía ciegamente en mí, se burló Bernardo, soltando una risita que a Dalia le sonó a veneno puro. Se traga todo lo que le digo. Le voy a inventar que me están auditando en el trabajo, que es para proteger el patrimonio de nuestros futuros hijos. Hasta brincos de alegría va a dar. Las viejas siempre se creen los cuentos que les conviene creerse. Dalia seguía ahí, en la oscuridad, sintiendo como cada palabra de ese hombre era un machetazo directo al corazón. Ese era el tono calculador y gélido del hombre al que le había entregado 10 años de su vida, al que le creía todo, por el que se había vaciado por completo. No solo se estaba acostando con otra, estaba orquestando un plan para dejarla sin techo, sin un peso, hundida en las deudas de los créditos que habían sacado juntos para remodelar la cocina. ¿Y si le da por averiguar?, insistió Elena, sin soltarlo. ¿Y si le habla al banco? Que no, te digo, sentenció Bernardo. Esa mujer no tiene cabeza más que para su hospital y sus enfermos.
Llevo 3 años sin sentir nada por ella, Elena. Me acuesto con ella por pura obligación. A veces la miro y pienso, ya me tienes harto con tus mensajitos, con tu maldita devoción y con tu eterno caldito de pollo. Yo necesito una mujer fresca, hermosa como tú. Ella ya caducó, ya es material de desecho. Elena soltó una carcajada chillona, restregándose contra él. Ay, Bernardo, eres un maldito cínico. Por eso me traes loca. Entonces, mañana en la notaría. Sí, mañana a las 3 de la tarde. Tú tienes los papeles, ¿verdad? Yo voy a firmar el poder a su nombre, le falsifico la firma y listo. El único riesgo es el banco, pero ya hablé con mi contacto ahí, ya está todo arreglado. Siguieron murmurando cosas, pero los oídos de Dalia ya se habían apagado. Un zumbido espeso le llenó la cabeza, y veía manchas de colores flotando en el aire. Con la mano aún apretada contra la boca, sintió como las lágrimas le escurrían por el rostro. Eran lágrimas que quemaban, amargas, llenas de sal. Lágrimas de agonía, de rabia, de la humillación más profunda. Su vida entera, la casa de naipes que había construido con tanta fe durante una década, se había derrumbado en un segundo, ahí, entre cubetas mugrosas y olor a cloro. Un instinto animal le pedía saltar, gritar a todo pulmón, arañarle la cara hasta dejársela en carne viva. Pero una fuerza invisible la dejó anclada al piso. Tal vez era el pánico, o tal vez era la voz de la anciana del rebozo, que ahora resonaba clara como una campana en su mente. Quédate calladita hasta que escuches lo que tienes que escuchar. Hoy puedes cambiar el rumbo de todo, o puedes quedarte sin nada. Dalia se obligó a jalar aire despacio. Se obligó a tragar saliva, a quedarse quieta y a escuchar hasta el final, aunque las palabras le estuvieran arrancando el alma a tiras. Ya vámonos, Elena, murmuró Bernardo, acomodándose la corbata. No vaya a ser que nos busquen. En la noche nos vemos en tu casa. Al cabo que mi mujer ni se preocupa. Que se preocupe si quiere. Dile que tienes mucho trabajo. Ya se la sabe. La mujer tiene que estar en su casa esperando, no de metiche donde no la llaman, remató él. Salieron del cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Los pasos se fueron apagando. Dalia se quedó sola en la negrura absoluta, envuelta en un silencio tan pesado que le zumbaban los tímpanos. La doctora se quedó paralizada en ese rincón por media hora más, hasta que las manos le dejaron de temblar. Luego, con el sigilo de un gato, salió del cuarto de limpieza, se escabulló por las escaleras de emergencia y salió a la calle. El sol del mediodía le lastimó los ojos, la gente corría por la banqueta, metida en sus propios mundos. Nadie la miraba. Su universo acababa de estallar en 1000 pedazos, pero la ciudad seguía respirando como si nada. Dalia caminó sin rumbo, pisando el asfalto sin sentirlo. Ahora el rompecabezas estaba completo. Tenía exactamente hasta el día siguiente para decidir qué hacer con esa bomba. Podía tirarse a llorar, hacerse bolita y dejarse morir de tristeza, o podía recoger los pedazos de su dignidad y devolver el golpe de tal forma que ese hombre traicionero, mentiroso y miserable se arrepintiera hasta de haber nacido. El celular le vibró en el bolsillo de la bata. Miró la pantalla. Era Bernardo. Rechazó la llamada con un toque seco y guardó el aparato. Las lágrimas se le habían secado. En su pecho, el dolor se había transformado en una furia helada, de esas que no hacen ruido pero queman por dentro. Y allá, en el fondo de su ser, nacía una pequeña y frágil semilla de gratitud hacia aquella anciana del rebozo de rosas. El resto de ese martes, Dalia lo vivió como si estuviera flotando bajo el agua. No regresó al hospital, sabía perfectamente que sus manos temblorosas no servían para curar a nadie hoy. En lugar de eso, caminó por las calles del centro, entró a tiendas sin comprar nada, miró maniquíes en los aparadores sin verlos realmente. En su mente se proyectaba en un bucle infinito la misma escena, Bernardo en la penumbra del cuarto, su mano recorriendo la espalda de esa rubia de plástico, su voz destilando asco al hablar de ella. Cada sílaba era un martillazo en sus sienes. Al caer la tarde, regresó a su departamento. Ese nido hermoso y luminoso, con acabados que ellos mismos habían elegido los fines de semana,
discutiendo sobre el azulejo de la cocina y el color de las paredes de la recámara. Hace 3 años, Bernardo todavía fingía amarla. La abrazaba por detrás mientras ella cocinaba y le decía al oído: «Qué buen gusto tienes, mi amor, nuestra casa va a quedar preciosa». Y seguramente, ya desde entonces estaba soñando con otra, con una piel sin marcas, sin las ojeras de las guardias nocturnas, sin el peso del cansancio arrastrado. Dalia caminó hasta la cocina, se sentó en la silla de madera y clavó la mirada en la pared. Y ahí, con la lentitud de los engranes de un reloj antiguo, un plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Ella siempre había sido la mujer dócil, la esposa comprensiva, la que no da problemas. La que cedía en todo, la que aguantaba los malos modos en nombre del sagrado matrimonio y de una felicidad de revista que, ahora lo sabía, nunca había sido real. Tomó el celular y marcó el número de un viejo amigo de la preparatoria, Héctor, que ahora era un abogado colmilludo. Él llevaba años metido en juzgados familiares y divorcios, y Dalia sabía que era un hombre de fiar. «Héctor, hola, soy Dalia». «Dalia, la del CCH», dijo, escuchando la voz ronca al otro lado de la línea. «Necesito verte de urgencia. Es un asunto muy grave, tiene que ver con un divorcio y un fraude con mis propiedades». Héctor, sacado de onda por el tono metálico y frío de su amiga, le dijo que lo viera en 1 hora en el café que estaba bajando su despacho. Cuando se sentaron frente a frente, Dalia vació todo sobre la mesa. Le contó cada detalle: la conversación en el closet, el poder notarial falso, los créditos a su nombre, la tal Elena, y la cita del día siguiente con el notario. Héctor le escuchó sin interrumpir, dándole tragos a su americano, frunciendo el ceño y negando con la cabeza. «Qué reverendo hijo de la», soltó Héctor cuando ella terminó de hablar. «Perdóname la palabra, Dalia, pero tu marido es una escoria. Esto ya no es ponerte el cuerno, esto es un delito federal por fraude. Si lo probamos, se va a la cárcel». «Pues lo vamos a probar», sentenció Dalia, con los ojos clavados en los de él. «Ayúdame, Héctor. No me voy a ir con la cola entre las patas dejándole mi casa. Quiero que pague con sangre cada burla, cada mentira, cada maldito año que me vio la cara de estúpida». El abogado la miró con una mezcla de asombro y respeto. La mujer que tenía enfrente ya no era la muchachita callada que recordaba de las fiestas de la escuela. Era una leona herida. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su voz tenía el filo de una navaja. «Va, me la juego contigo», dijo él, inclinándose sobre la mesa. «Escúchame bien. Mañana a las 3 tienen la cita con el notario. Tú tienes que estar ahí. Pero no vayas a entrar gritando ni rompiendo cosas, eso nos arruina el teatro. Tenemos que ser más listos que ellos». Héctor le dibujó el plan paso a paso. Dalia escuchaba y asentía. Ya no había rastro de miedo en su cuerpo, solo una sed de justicia que le secaba la garganta. Esa noche, Bernardo llegó de madrugada. Se metió a la cama de espaldas a ella, sin siquiera darle las buenas noches. A los 2 minutos ya estaba roncando, o al menos fingía hacerlo. Dalia se quedó en la penumbra, mirando la espalda ancha de su marido. Mirando esos hombros que conocía de memoria, repasando en su mente cómo había adorado a ese hombre por 10 años. Le había entregado su juventud, su ternura, le había perdonado sus arranques de genio, sus desprecios y su frialdad, mientras él la usaba como si fuera un electrodoméstico más de la casa. A la mañana siguiente, ella se levantó antes de que sonara la alarma. Hizo el café de olla como a él le gustaba y preparó unas tortas. Cuando Bernardo arrastró los pies hasta la cocina, soltó un bostezo y la miró de reojo. «¿Qué traes? Estás bien pálida. ¿No dormiste o qué?» «Nada, ando con un dolor de cabeza tremendo», respondió Dalia con voz plana, poniéndole la taza humeante enfrente. «Ahorita se me pasa con una pastilla». Él soltó un gruñido y clavó los ojos en el celular. Dalia, con el rabillo del ojo, alcanzó a leer en la pantalla iluminada un mensaje de Elena, adornado con un corazón rojo. Sintió una punzada en la boca del estómago, pero se tragó el coraje y le regaló una sonrisa. «Oye, ¿a qué hora vas a llegar hoy?» «Híjole, tardísimo. Traigo un cierre de mes en la oficina que me trae loco», murmuró él,
sin dignarse a mirarla. Está bien, te marco antes de dormirme. Él asintió, se empinó el resto del café, agarró su saco y se fue. Ni un beso en la mejilla. Cosa que, si lo pensaba bien, no hacía desde hacía un par de años. Dalia esperó a escuchar el golpe de la puerta principal. Contó hasta 10. Luego caminó directo al despacho de Bernardo, abrió el cuadro de la pared y tecleó la contraseña de la caja fuerte. Hacía años que se sabía la combinación, pero nunca le había importado usarla. La tarde anterior, al regresar de ver a Héctor, había abierto la caja y le había tomado fotos a todo, escrituras, pagarés, contratos de los créditos. Todo era munición. A las 2:30 de la tarde en punto, Dalia estaba parada frente a la notaría, en una calle polvorienta de la periferia de la ciudad. Era un edificio gris, sin un solo rótulo que anunciara lo que había adentro. Héctor tenía razón, habían buscado el hoyo más escondido de la ciudad para hacer su porquería sin testigos. Dalia empujó la puerta de cristal y subió las escaleras al primer piso. El pasillo estaba iluminado por lámparas amarillentas y olía a humedad y a carpetas viejas. Se puso unos lentes oscuros, se amarró una mascada al cuello para taparse un poco la cara, y se sentó en las sillas de espera, justo frente a la puerta que rezaba, Notaría Pública. Licenciado Leticia Sánchez Padilla. La espera fue breve. A las 2:55, se escuchó el eco de unos tacones en la escalera. Dalia se hundió en la silla de plástico, pegando la barbilla al pecho. Bernardo y Elena pasaron frente a ella como un ventarrón, ciegos a su presencia. La amante iba embutida en un vestido rojo carmín que a kilómetros gritaba vulgaridad. Bernardo lucía su traje azul marino de los días importantes, caminando con ínfulas de gran señor. Abrieron la puerta y entraron al despacho. Dalia contó 60 segundos en su reloj. Sacó el celular y marcó. Ya estoy aquí afuera. Ya entraron. Perfecto, Dalia, se escuchó la voz de Héctor. Aguanta 5 minutos de reloj y te metes. Yo estoy estacionado aquí abajo. Al menor problema, subo. ¿Te acuerdas de todo? De todo, dijo ella, con una voz que parecía de hielo. Los 5 minutos más largos de su vida. El corazón le latía en la garganta, sintiendo que se asfixiaba, y las manos le temblaban levemente. Pero cuando el segundero marcó el tiempo, Dalia se levantó, caminó hacia la puerta de madera y tocó con los nudillos. Adelante, pásale, gritó una voz de mujer desde adentro. Dalia giró la perilla y cruzó el umbral. Detrás del escritorio de caoba estaba sentada una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un chongo muy retirado y lentes de lectura. Frente a ella, dándole la espalda a la puerta, estaban sentados Bernardo y Elena. Al escuchar el ruido, el hombre giró la cabeza. El color se le escurrió de la cara en un segundo. Sus ojos casi se le saltan de las órbitas, paralizado por el terror. Elena volteó enseguida y se puso tan pálida como las hojas de papel que descansaban sobre el escritorio. Dalia. ¿Qué haces tú aquí?, chilló Bernardo, con la voz desafinada por el pánico. Dalia se quitó los lentes oscuros despacio. Lo miró de arriba abajo con un desprecio absoluto, y luego clavó sus ojos en la notaria. Buenas tardes, licenciada. Disculpe la intromisión. El asunto es de extrema urgencia. Mi nombre es Dalia de la Cruz, soy la esposa de este sujeto, dijo, señalando a Bernardo con la barbilla. Y vengo a declarar de manera oficial y presencial que yo no he firmado ningún poder notarial a nombre de nadie, y mucho menos tengo intención de vender mi propiedad. Si mi marido le trajo un documento con mi firma, es un fraude y una falsificación, lo cual, como usted bien sabe, es un delito que se paga con cárcel. En el despacho cayó un silencio de cementerio. La notaria miraba a Dalia, luego a Bernardo, y de nuevo a Dalia, analizando la escena. ¿Qué estupideces estás diciendo?, siseó Bernardo, pegando un brinco de la silla. Estás loca. Licenciada, aquí está el poder firmado ante testigos. Todo está por la vía legal. A ver, enséñamelo, dijo Dalia, estirando la mano con calma. Bernardo miraba a todos lados como animal acorralado. Elena se hacía chiquita en la silla, mordiéndose las uñas.
La notaria, una loba de mar que seguramente había visto desfilar 1000 tragedias familiares en esa oficina, se quitó los lentes y fulminó a Bernardo con la mirada. Joven, si su esposa está aquí presente declarando que el poder es apócrifo, yo estoy impedida por ley para continuar con este trámite. Necesito que me demuestre la autenticidad de esa firma ahora mismo. Pues aquí está la prueba, gritó él, arrancando la hoja de la carpeta y sacudiéndola en el aire. Dalia dio un paso al frente, le arrebató el papel, lo miró 2 segundos y soltó una carcajada seca. La firma era buena, casi perfecta. Pero Dalia conocía los trazos de su mano mejor que nadie. Siempre, desde niña, le hacía un pequeño bucle, un lacito en la parte baja de la letra D, un detalle minúsculo imposible de calcar. En ese papel, el lacito no existía. Esta no es mi firma, decretó Dalia en voz alta, mirando fijamente a la notaria. Y estoy dispuesta a que traigan a un perito grafólogo ahorita mismo. Y por si fuera poco, tengo testigos de que este hombre maquinó todo este teatrito. Quería dejarme en la calle, sin un peso, y con las deudas de los créditos bancarios que sacamos los dos. Bernardo parecía a punto de desmayarse. Elena soltó un sollozo ahogado. Mi amor, Dalia, escúchame por favor, balbuceó él, intentando acercarse. No, el que me va a escuchar eres tú, rugió Dalia, cortándole el paso. Su voz vibraba de pura rabia, pero no derramó ni una lágrima. 10 años, Bernardo. 10 malditos años aguantando que me trataras como un mueble viejo, tragándome tus llegadas tarde, tus gritos y tu desamor. Yo, como estúpida, creyendo que éramos un equipo, que estábamos construyendo un futuro. Y mientras tanto, tú viéndome la cara, tratándome como material de desecho que podías tirar a la basura llevándote mi casa de paso. ¿De dónde sacas todo eso? ¿Quién te metió esas ideas? Retrocedió Bernardo, viendo cómo su castillo se hacía polvo. Tú me lo contaste, sonrió Dalia con amargura. Ayer en la mañana. En el cuarto de limpieza de tu oficina. Creías que estaban solitos para hacer sus porquerías, pero te equivocaste. Escuché todo. Cada palabra tuya. Cómo te burlabas de mí, cómo le decías a esta que te daba asco acostarte conmigo, cómo planeaban dejarme en la ruina. Elena se tapó la cara con las manos, llorando a mares. Bernardo abría y cerraba la boca buscando aire, como un pez boqueando en la arena. La notaria apretó un botón negro debajo de su escritorio. Voy a llamar a seguridad, anunció la licenciada con voz de hierro. Y a una patrulla. Esto huele a fraude maquinado, muchachos. Y girando hacia Bernardo, remató, le sugiero que confiese ahorita mismo, si no quiere que esto se le vuelva un infierno judicial. En menos de un minuto, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 guardias de seguridad privada y, detrás de ellos, Héctor. El abogado le guiñó un ojo a Dalia, caminó con paso firme hasta el escritorio y puso su tarjeta profesional frente a la notaria. Soy el representante legal de la señora Dalia de la Cruz. Traigo en mi poder un respaldo en audio donde el señor aquí presente y su cómplice detallan el fraude inmobiliario, además de copias notariadas de los documentos sustraídos de la caja fuerte del señor, que comprueban la manipulación de los bienes conyugales. Bernardo se dejó caer a plomo en la silla, enterrando la cara entre las manos. Elena rompió a gritar de forma histérica, embarrándose el rímel por todas las mejillas. Yo no hice nada. Él me obligó, él armó todo el plan, chillaba la rubia, señalando a Bernardo con el dedo tembloroso. Me juró que todo era legal, yo ni sabía que la firma era falsa. Cállate ya, estúpida, le ladró Bernardo. Pero el daño ya era irreversible. Los guardias los tomaron de los brazos y, con firmeza, les pidieron que los acompañaran a la caseta de vigilancia mientras llegaba la policía. Al pasar junto a Dalia, Bernardo se detuvo un segundo. La miró con unos ojos inyectados de odio puro, un odio que le heló la sangre a ella. Te vas a arrepentir de esto, te lo juro, le escupió entre dientes. No, Bernardo, le contestó ella, sin bajarle la mirada, con un tono suave pero letal. El que se va a arrepentir eres tú. De cada día que me mentiste. Cuando se los llevaron, a Dalia se le acabaron las fuerzas y se desplomó en la silla.
Las piernas le temblaban como gelatina y las manos le sudaban frío, pero en el pecho sentía una ligereza inmensa, como si le hubieran quitado una losa de concreto de encima. La notaria la miró con genuina empatía, le sirvió un vaso de agua del garrafón y se lo entregó. Tranquila, mija, eres muy valiente. No cualquier mujer tiene las agallas para hacer lo que acabas de hacer. Dalia tomó el vaso con ambas manos, le dio un trago, y de pronto, las lágrimas brotaron. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de agua limpia. Héctor se acercó y le apretó el hombro con cariño. Ya la hicimos, Dalia. A partir de aquí yo me encargo de hundirlos en el juzgado. Tú ya eres libre. Dalia salió de la notaría y el sol de la tarde le bañó el rostro. La ciudad bullía con el tráfico de la hora pico, los claxones, los vendedores ambulantes, la vida seguía su curso indetenible. Se quedó de pie en la banqueta, mirando el cielo azulísimo. De pronto, el celular vibró. Era la jefa de piso del hospital. Doctora Dalia, ¿dónde se metió? Tenemos el área de urgencias a reventar y usted lleva 2 días sin presentarse. Dalia esbozó una sonrisa enorme. Una disculpa, doctora. Tuve una emergencia familiar de vida o muerte. Pero mañana a primera hora me presento a mi turno. La idea de volver a ese departamento, donde cada rincón apestaba a las mentiras de Bernardo, le revolvía el estómago. Pero tenía que ir a empacar su ropa, sus papeles, su vida entera. Héctor le había asegurado que, con las pruebas del fraude, Bernardo tendría que cederle todo para no pisar el reclusorio. De la división de bienes ni hablamos, él tenía el agua hasta el cuello. Para regresar a su casa, tenía que tomar 2 combis. Se bajó en el paradero cercano al hospital para hacer el transbordo. Había un mar de gente esperando. Dalia estaba parada entre la multitud cuando, como un pinchazo en la nuca, sintió que alguien la miraba. Levantó la vista y ahí, en la misma banca de cemento del día anterior, estaba la anciana del rebozo de rosas. La mujer la miraba con una sonrisa dulce, llena de una sabiduría antigua y comprensiva. Dalia dio un paso hacia ella para abrazarla, pero en ese preciso instante llegó la combi. La ola de gente se abalanzó hacia la puerta, empujándola, y cuando Dalia logró zafarse y voltear de nuevo hacia la banca, la anciana ya no estaba. Se había esfumado como el humo de un copal. Lo único que quedaba sobre el cemento pelado de la banca era un pequeño manojo de ruda y romero, amarrado con un hilo rojo. Dalia se acercó lentamente y lo tomó entre sus manos. Las hierbas desprendían un olor a campo fresco, a lluvia de verano, a algo ancestral y protector. Apretó el manojo contra su pecho y sonrió con los ojos empañados. Gracias por todo, susurró al viento. La combi cerró las puertas y se fue, pero a Dalia ya no le importaba la prisa. Se quedó ahí, viendo cómo el sol se teñía de naranja sobre los techos de la ciudad, sintiendo que en su interior estaba brotando una mujer nueva, de raíces fuertes. No tenía idea de cómo iba a ser su vida a partir de mañana, pero de una cosa estaba segura: nadie, nunca más, le iba a volver a ver la cara. El teléfono zumbó. Un mensaje de Héctor. A Bernardo y a la Guerita ya los metieron a los separos. Mañana rinden declaración. Te voy a necesitar tempranito. Eres de hierro, amiga. Dalia guardó el celular, metió el manojo de hierbas en su bolso, justo al lado del estetoscopio, y empezó a caminar a casa. A pie. Respirando hondo. Un mes después, la doctora estaba parada en el umbral de su nuevo departamento. Era chiquito, en una unidad habitacional del sur de la ciudad, muy modesto, pero era suyo. Héctor había movido cielo, mar y tierra. Para salvarse de ir a la cárcel por falsificación de firmas y fraude, Bernardo aceptó firmar un acuerdo donde le cedía a Dalia la mitad del valor del departamento de lujo que terminaron malbaratando. Los malditos créditos que él había sacado a nombre de ella, los iba a tener que pagar Dalia con su sueldo, sí, pero lo vio como el precio de su rescate. Una cuota barata por el derecho a respirar aire limpio y dormir en paz. Entró a la sala vacía, puso sobre la barra de la cocina una maceta con un teléfono que había rescatado de su antigua vida, y abrió la ventana de par en par. El viento cálido de la primavera entró de golpe, barriendo el olor a pintura fresca y llenando el espacio de esperanza. Sonó el timbre. Al abrir, se encontró con doña Esperanza,
la vecina del piso de abajo, una señora de mandil que le extendía un plato de barro tapado con una servilleta de tela. Mija, te vi llegar solita, con tus cajas, sin ningún hombre que te ayude. Ten, te traje unos tamalitos de mole y de rajas. Están recién salidos de la olla, para que cenes caliente. Dalia tomó el plato humeante, y un nudo se le atoró en la garganta. Eran esas palabras sencillas, ese calor humano de barrio, al que uno se desacostumbra cuando vive bajo el mismo techo que alguien que te desprecia. Ay, doña Esperanza, muchísimas gracias. Mañana sin falta bajo a dejarle su plato lavado. Tú ni te apures, mija. Acomódate despacito, aquí estamos para lo que se ofrezca, le dijo la vecina, despidiéndose con un gesto de la mano mientras bajaba las escaleras arrastrando las pantuflas. Dalia cerró la puerta, recargó la espalda en la madera, abrazando el plato de tamales, y de pronto, se echó a reír. Hacía meses, tal vez años, que no se reía así. Fue una risa que empezó tímida, incrédula, y terminó llenando las paredes vacías del lugar. Caminó hacia la cocina, se sentó en un banquito y sacó el celular. En la pantalla brillaba el chat de sus compañeros del hospital. Le decían que le extrañaban horrores en los turnos y armaban la cooperacha para hacer una carne asada el fin de semana. Dalia sonrió mientras tecleaba que ahí estaría, sin falta. La noche fue cubriendo la ciudad con su cobija de sombras. Dalia miraba las luces amarillas de los postes encenderse una a una, y su mente viajó hacia la anciana del rebozo. ¿Quién era esa mujer? ¿Un ángel de la guarda, una curandera con el don de la vista, o simplemente una loquita de la calle que el destino puso en el lugar exacto en el minuto preciso? Dalia la buscó por semanas en los alrededores de la parada, le preguntó a los checadores de las combis, pero nadie le dio razón. Parecía que se la había tragado la tierra en cuanto cumplió su misión. Sin embargo, cada mañana que Dalia pasaba por esa esquina, le mandaba una bendición al viento. De pronto, el celular vibró rompiendo el silencio. Era un número fijo que no tenía registrado. Contestó al primer tono. ¿Doctora Dalia de la Cruz? Le hablamos de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Central. Nos acaba de llegar una paciente de la tercera edad, sin identificaciones. Está en fase terminal. No deja de repetir su nombre y nos rogó que le llamáramos. Dice que usted va a entender. El corazón le dio un vuelco. Voy para allá ahora mismo, respondió, agarrando las llaves y el bolso de un tirón. En la habitación del hospital el silencio era denso. Solo la luz mortecina de la lámpara de noche alumbraba la cama. Sobre las sábanas blancas, consumida por la enfermedad hasta parecer un pajarito de huesos, descansaba la anciana del rebozo. Pero sus ojos seguían siendo dos charcos de agua clara, vivos e intensos. Al ver entrar a Dalia, sus labios pálidos dibujaron una sonrisa débil. Llegaste, mija. Ya creía que me iba a ir sin verte. Dalia jaló una silla de metal, se sentó a su lado y tomó aquella mano fría y reseca entre las suyas, intentando darle calor. ¿Por qué no me dijo que estaba tan enferma? ¿Por qué se quedó a esperarme en la parada del camión si apenas si podía sostenerse en pie? La mujer negó con la cabeza, un movimiento casi imperceptible sobre la almohada. Tenía que hacerlo, mija. Yo tengo el don, yo veo a mucha gente. A unos los puedo ayudar, a otros nomás les doy un consejo. Pero cuando te vi a ti, sentí el jalón. Supe que te ibas a marchitar. Tienes un alma pura, de luz, y estabas rodeada de lobos hambrientos. A las almas como la tuya no se les puede dejar morir. Hay que enseñarlas a morder para que sobrevivan. Dalia le apretó la mano con fuerza, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas sin control, cayendo sobre las sábanas. Gracias, madrecita. Gracias por todo. Ahora veo el mundo con otros ojos. Usted me salvó la vida. La anciana cerró los ojos lentamente. Una expresión de paz absoluta le borró las arrugas del rostro por un instante. No fui yo, mija. Fuiste tú solita. Yo nomás te prendí el cerillo para que vieras el camino en la oscuridad. Y con un suspiro largo y profundo, la mujer se quedó quieta. Dalia supo, en ese instante, que jamás volvería a escuchar esa voz.
Pero el frío de su mano se transformó en un calor extraño que se le quedó grabado en la piel para siempre. A la mañana siguiente, Dalia salió por las puertas de cristal del hospital. El sol de México pegaba con fuerza, cegador, los pájaros cantaban en las jacarandas y la ciudad rugía, despertando a un nuevo día. Metió la mano en su bolso, sacó el manojo de ruda y romero atado con el hilo rojo, y lo deshizo despacio, dejando que el viento de la mañana se llevara las hojas secas por el aire. Era un gesto pequeño, pero ella sabía que, a partir de hoy, esa mujer estaría en todas partes. En el calor del sol, en el plato de comida de una vecina, en cada paso firme que ella diera. Dalia levantó la cara hacia el cielo azul, cerró los ojos y sonrió. «Voy a estar bien», dijo en un susurro. «Se lo prometo».